Bueno, seguro que ya sabes cuál es el mejor estilo de alimentación, dieta o tipo de nutrición, porque en el vídeo anterior te hablaba de cuál es la única dieta que ha conseguido revertir, prevenir y tratar las principales causas de muerte, y es que una dieta basada en plantas es la única que nos lleva por ese camino. De esto no hay ninguna duda. Todas las dietas normalmente están diseñadas en tratar la parte estética, la parte del sobrepeso, que está muy bien porque es un problema de salud bastante frecuente y que genera otros muchos síntomas. Aunque el sobrepeso no deja de ser un síntoma más de ensuciamiento del cuerpo y de una mala salud, es cierto que está bien tratar esta parte, pero no es la raíz de los problemas. Y te lo digo yo, que he invertido muchísimo dinero en dietas, en tipos de alimentación donde solo conseguía resultados a corto plazo, conseguía mejorar mi parte estética bajando de peso, pero no solucionaba la raíz de mis problemas y esa carga tóxica que tenía acumulada. Y es que creo que esto de contar calorías, contar macronutrientes, pesar los alimentos, creo que esto es cosa del pasado. No necesitamos contar calorías cuando llevas una alimentación basada en los productos o en los alimentos que te nutren. Esto es algo que se diseñó para poder satisfacer nuestros placeres a corto plazo con alimentos procesados y así equilibrarlos con los alimentos que sí nos nutren u otros que aparentemente nos nutren y tener ese balance nutricional y no enfermar de manera rápida. Y es que lo más importante es contar colores y nutrientes. En eso te deberías de basar a partir de ahora. Poner colores a tu dieta para satisfacer las necesidades de tu cuerpo y sobre todo no sentir hambre o necesidad de comer otros productos procesados. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Cobre y te doy la bienvenida a este canal donde vemos la salud desde un punto de vista holístico e integral. No sé si ya te he convencido que una alimentación basada en plantas es lo mejor para tu salud, pero si no es así, no te preocupes porque aquí vas a descubrir cuáles son los pasos a seguir para llevar una alimentación basada en plantas sin sufrir ningún déficit ni nada de esto que se suele comentar cuando pasas a una alimentación más vegana o basada en alimentos vegetales, solo que debemos de desaprender lo que sabemos sobre alimentación y enfocarnos en un nuevo estilo de alimentación donde nos basamos en alimentos de la tierra, alimentos vivos. Y como te dije en el vídeo anterior, esto es muchísimo más fácil de lo que parece. Con consumir frutas, vegetales, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos, ya está, no necesitas más, salvo algún suplemento específico, algunas plantas en las que nos podamos centrar. De aquí podemos obtener todo lo que necesitamos. Ya está. Pero el problema yo sé que no es este. No es saber que debemos de consumir más frutas, más vegetales. El problema es otro. Y es más de la sociedad, de la familia, del entorno. Las costumbres que tenemos, a las que estamos muy arraigados. Y es que cuando dejas de comer un tipo de producto que aparentemente o supuestamente te han dicho que es necesario para tu salud y pasas a una alimentación donde excluyes estos alimentos como son los de origen animal y te centras en los vegetales, puede ser que muchas personas de tu entorno te digan, incluso médicos, que no puedes vivir sin estos alimentos y que con estos otros alimentos vegetales vas a tener carencias y déficit. Este es el auténtico problema cuando pasamos a una alimentación basada en plantas y no el déficit, ni la carencia, ni nada. Normalmente nadie conocemos a personas enfermas y que lleven una alimentación basada en frutas y verduras. O sea, es muy raro, salvo alguna condición en concreto. Aunque influyen muchísimos más factores en la salud, normalmente cuando conocemos a personas que llevan una alimentación basada en frutas y vegetales, todo el resto de hábitos van en la misma dirección, porque este es un proceso que va poco a poco cambiando el estilo de vida de las personas. No solo te alimentas de frutas y verduras, sino que descansas mejor, haces más actividad física, te alejas de alimentos que tampoco te favorecen, como puede ser productos procesados, el alcohol o el tabaco, y te conviertes en una persona que todos los recursos saludables los dirige en una misma dirección, en la dirección de la salud holística, que es lo que yo promuevo, un conjunto de herramientas que utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida. Pero en este caso estoy hablando del hábito más común, la alimentación, ese hábito que introduce elementos del exterior o para ensuciar o para limpiar tu cuerpo. Tú decides. Bueno, pues todo esto que creo que dificulta el que puedas llevar una dieta basada en plantas de una manera más fácil es debido a la desinformación. Por eso lo importante es desaprender. Recuerda esto. Aunque desaprender a veces es difícil, ya que las industrias invierten muchísimo dinero en que tú creas que sin sus productos vas a tener carencias y déficit. Ahí está uno de los grandes retos. Y es que es más sencillo llevar esta alimentación y más económico de lo que parece. Recuerda, frutas, verduras, legumbres,
cereales integrales, frutos secos y semillas. No necesitas nada más, todos alimentos de la tierra que te van a nutrir y te van a alejar de las enfermedades, de las primeras causas de muerte en el mundo actual. Por eso la dieta mediterránea siempre ha tenido mucho éxito, porque a pesar de incluir productos de origen animal, se basaba en abundantes frutas, vegetales y todos estos productos que te estoy hablando. No es la dieta mediterránea la que salva vidas o la que previene de enfermedades, es la abundancia de vegetales en la dieta mediterránea la que causa esta buena fama. En el próximo vídeo te hablaré de los mitos y las ideas que suele haber en todo esto que te he hablado de nuestros familiares, los médicos y todas las personas de nuestro entorno que nos desaconsejan pasar una alimentación basada en más vegetales. Bueno, pues muchas gracias por estar hasta el final, dale me gusta, compártelo, dime qué te parece este vídeo, si te está quedando claro un poco cómo es la transición a una dieta basada en plantas y si tienes alguna sugerencia o alguna preocupación en este estilo de alimentación para poderte ayudar haciendo un vídeo y que se te haga muchísimo más fácil este camino a la mejor alimentación que existe hoy en día. Piensa que este estilo de alimentación no es solo bueno para tu salud, también lo es para la del planeta y la de los animales.